Ella no levantó la voz. No le hizo falta. No eres la madre de la casa, Margaret. Solo eres la sirvienta que se quedó demasiado tiempo. Mi hijo bajó la mirada hacia su plato. Ni una palabra. Ni un parpadeo. Me sequé las manos con la toalla de cocina. No porque estuvieran mojadas. Solo para que dejaran de temblar. Ella tenía su título. Se aseguró de que yo lo supiera. Está bien. Yo dejé el mío. Y me llevé el de ella conmigo. El delantal se quedó atrás, aún tibio por mis manos. Cada mañana, me despertaba antes que el sol. La cafetera se encendía a las 5:30, como siempre. 2 tazas. Una para mí. Otra por si acaso. El suelo crujía igual bajo mis pantuflas. Las cortinas nunca colgaban del todo rectas, pero así me gustaban. La cocina olía a tostadas, a limpiador de limón y a silencio. No hablaba mucho. No era necesario. Llenaba el silencio con cosas que mantenían la casa en marcha. Ropa doblada en tercios, toallas cálidas de la secadora. Frutas ordenadas por madurez, no por color. El correo clasificado antes de que alguien notara que había llegado. No me lo pedían. Pero tampoco nadie me dijo que dejara de hacerlo. Los domingos, preparaba asado como le gustaba a mi esposo. Incluso ahora, años después de que se fue. Usaba su cuchara. La de madera, gastada de un lado. La salsa siempre espesaba justo al final, como memoria muscular. Nadie me daba las gracias. Nadie necesitaba hacerlo. Esa casa solía ser mía. No en papel, sino en ritmo. En olor. En alma. Cuando mi hijo trajo a su esposa a vivir, hice espacio. Vacié cajones. Desocupé el mejor armario de sábanas. Llevé mis álbumes de fotos al ático para que ella pudiera colgar sus cuadros, todos en tonos fríos y marcos limpios. Me parecían anuncios de hotel, pero sonreí. Le dije que eran elegantes. Ella empezó a llamarme Margaret. No mamá. Ni siquiera ma. Solo Margaret. Lo decía como el nombre de una vecina. Como alguien de paso. Una vez la sorprendí mirándome mientras planchaba un mantel. Inclinó la cabeza y preguntó: ¿Te gusta esto? Le dije que sí. Porque así era. Porque era el único momento en que la casa todavía me escuchaba. Después de cenar, decía cosas como: limpiamos más tarde. Puedes ir a descansar ahora. Y mi hijo asentía, como por costumbre. No estaba cansada. Pero igual salía del cuarto. Me decía a mí misma que era por amabilidad. Me decía que solo imaginaba el clic de la cerradura detrás de mí. Comencé a desaparecer a plena vista. Sus mantas decorativas reemplazaron la colcha que hice. Mi vieja cuchara de madera desapareció. Instalaron reguladores de luz, dijeron que las luces eran muy fuertes. Ya casi no podía leer con ellas. Por la noche, me sentaba al borde de la cama y escuchaba la televisión a través de la pared. Risas grabadas y copas de vino. Una vez, la oí decir: es inofensiva. Pero es como tener un fantasma en la despensa. Me reí. Pero no sonó como yo. Mis amigas llamaban menos. No porque no les importara, sino porque ya no tenía mucho que contar. ¿Qué dices cuando tu vida aún ocurre? ¿Pero ya no contigo? Creo que lo vi venir. En cómo mi hijo dejó de preguntarme por mi día. En cómo sus amigas empezaron a llamar suya a la casa. En el calendario que colgó, lleno de baby showers, branches, reuniones, ninguno mío. Pero me decía: son jóvenes. Están encontrando su camino. Ella solo es decidida. Le gusta todo ordenado. Sigue siendo tu casa, Margaret. No armes lío. Me repetía eso cada vez que entraba a una habitación y veía que algo faltaba. Una alfombra. Una taza de té. Un silencio que antes no existía. Lo peor. Había momentos en que era amable. Incluso educada. Una vez me compró una loción de lavanda para tus articulaciones. La envolvió con un lazo plateado. Le di las gracias. La usé cada noche. Todavía lo hago. Porque no es que fuera cruel.
No abiertamente. No de una manera que otros notarían. Pero era ese tipo de frialdad que solo se cuela cuando te quedas quieta demasiado tiempo. La que te hace preguntarte si acaso nunca estuviste caliente para empezar. Antes tarareaba mientras cocinaba. Bailaba un poco, cuando nadie me veía. Ahora la cocina solo resonaba. Y cuando ella me sonreía desde el otro lado del mostrador, lo único que pensaba era: ella no me ve. Solo ve las cosas que hago. No sé cuándo dejé de ser la madre de la casa. Quizás el día que trajeron a la decoradora. Quizás cuando cedí el dormitorio principal sin que me lo pidieran. O quizás nunca lo fui. Solo llevé el título como un abrigo prestado. Lo usé hasta que alguien más reclamó el armario. Nunca estuve verdaderamente sola. Solo silenciosamente reemplazada. Y doblé otra toalla de cocina. La guardé en su cajón. Y me dije a mí misma que mañana se sentiría mejor. Aunque ya sabía que no sería así. Sucedió un martes. Sin tormenta. Sin pelea. Solo luz del sol a través de las persianas, suave y oblicua. Estaba poniendo la mesa. 3 platos. Servilletas desparejadas porque las buenas estaban en la lavadora. La casa estaba en silencio. Se podía oír el reloj como un latido. Ella dejó su iPad en el mostrador. Desbloqueado. Abierto. No es que tuviera intención de mirar. Pero cuando una pantalla se enciende, los ojos la siguen. Naturaleza humana. Al principio pensé que era una receta. Luego vi los globos de chat. Un grupo. Titulado El Castillo, solo propietarios reales. 6 personas. Sus hermanas. Su madre. Una amiga que vi una vez de pasada. Y mi hijo. Ojalá hubiera mirado hacia otro lado. Pero algo me retuvo. Como un hilo tirando detrás de mis costillas. Los mensajes no eran agresivos. Sin mayúsculas. Sin insultos. Solo, frases. Todavía le dobla los calcetines como si tuviera 12. Esas cortinas. ¿Veis sobre veis, eso es trauma o solo mal gusto? Me volvió a limpiar el botiquín del baño. Luego su nombre. Un mensaje. No durará para siempre. Déjala sentirse útil por ahora. No suspiré. No lloré. Solo, me quedé allí. La mesa parecía torcida. Un tenedor fuera de lugar. Lo enderecé. Despacio. Como si aún tuviera tiempo de arreglar algo. Ella entró menos de 10 segundos después. No notó la pantalla. O tal vez sí. Pero sonrió como si todo estuviera exactamente en su sitio. ¿Limón en tu té, Margaret? No, mamá. Ni siquiera ma. Solo Margaret. Mi nombre, en su voz, sonaba como una puerta cerrada. Asentí. Porque era más fácil que hablar. Cuando se dio vuelta para buscar las tazas, miré más allá de ella, hacia el armario de la esquina. Algo reflejaba la luz. Un colibrí de cerámica. Polvoriento. Escondido detrás de una botella de limpiador de drenajes y un frasco de clavos oxidados. No lo había visto en años. Yo hice ese pájaro. Una noche tarde en una clase de cerámica, antes de que naciera mi hijo. Tenía una astilla en el ala, pero nunca la arreglé. Él solía decir: parece que ha estado volando mucho tiempo, mamá. Como tú. Me lo regaló en el Día de la Madre cuando tenía 7 años. Escribió una nota: tú vuelas por todos nosotros. Ahora vivía detrás del blanqueador. Lo levanté. Sentí su peso, ligero, hueco, pero de alguna manera más pesado de lo que debería ser. La pantalla detrás de mí hizo un ping otra vez. No me di la vuelta. No era necesario. Ya sabía que las palabras no serían para mí. Sostuve ese pájaro con ambas manos. Presioné el ala astillada contra mi pecho como si pudiera recordarme. La tetera silbó. Ella sirvió sin parpadear. Puse el pájaro junto al cajón de los cubiertos. Volteé mis manos hacia arriba. Olían a limón y polvo. Ella preguntó si quería leche de almendra. Dije que no. Y luego me senté.
No en la cabecera de la mesa, esa silla de alguna manera se había vuelto suya con el tiempo. Tomé el asiento lateral. En silencio. Y esperé. El aire se sentía frágil. Como vidrio estirado demasiado delgado. Ella me pasó el azucarero y sonrió. Espero que te guste la nueva mezcla. Es herbal. Calmante. Lo revolví una vez. 2 veces. Y pensé. Esta no es mi casa. Ya no. No desde que las paredes empezaron a cerrarse alrededor de mis rutinas. No desde que mi nombre se volvió un marcador de posición. No desde que comenzaron a llamarla de ellos. Miré al otro lado de la mesa a mi hijo. Sonrió, distraído. Su teléfono vibró en su regazo. No notó el colibrí en la encimera. No notó que mis manos habían dejado de moverse. Y me pregunté. ¿Cuándo dejó de verme como alguien con alas? El pájaro se quedó en la encimera durante la cena. Nadie lo tocó. Nadie preguntó. Más tarde esa noche, lo volví a colocar en el gabinete. Detrás del limpiador de vidrios. Exactamente donde lo había encontrado. Y supe que algo había cambiado. No afuera. No en su voz ni en su silencio. Sino en mí. Alguna pequeña bisagra se había soltado. Algo que había mantenido cerrado con pestillo, por años. Acababa de abrirse con el sonido más suave. No fuerte. Pero permanente. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Y nadie lo oyó más que yo. La primera vez que tiró mi comida, dijo que fue un accidente. Había hecho pollo con dumplings, del tipo que lleva medio día y ambas manos para que salga bien. Lo dejé calentándose en la estufa, la tapa inclinada lo justo para dejarlo respirar. Cuando regresé, la olla ya no estaba. El fregadero lleno de espuma. Bolsas de comida para llevar en la encimera. Tailandesa. Oh, dijo riendo. Pensé que era viejo. Deberías haberlo etiquetado. Asentí. Le dije que estaba bien. Dije que no tenía hambre de todos modos. Pero recordé el vapor. La forma en que olía a recuerdo. Después de eso, el refrigerador empezó a cambiar. Ya no había mermeladas ni encurtidos caseros. Solo leche de avena, mantequilla importada y pequeñas botellas de agua con sabor. Una tarde, abrí la despensa y encontré una sola caja de harina de maíz empujada detrás de filas de frascos de vidrio etiquetados. Mi sartén de hierro fundido había desaparecido, reciclada, dijo, estaba descascarándose. Había curado esa sartén más tiempo del que llevaban casados. Pero lo dejé pasar. Porque me dije que no era personal. Incluso cuando cambió las fotos del pasillo sin preguntar. Quitó los retratos en blanco y negro de mis padres y los reemplazó con su viaje a Italia, fuentes, copas de vino, una Vespa. Son más brillantes, dijo. Más modernos. Sonreí y no dije nada. Aunque más tarde, encontré los marcos viejos apilados cerca de la caja de donaciones en el garaje. Uno con el vidrio roto. Lo saqué y lo arreglé en silencio con cinta. Nunca notaron que faltaba. A veces era algo más pequeño que eso. Un tono. Una mirada. Como cuando corrigió mi pronunciación de quinoa en la cena. O cuando se rió un poco demasiado después de que malinterpreté un mensaje en su teléfono. Siempre olvido que tú no haces mucho con tecnología. Lo dijo como un cumplido. Suave y dulce. Pero yo escuché la palabra obsoleta flotando detrás. Empecé a comer en el solarium. No porque alguien me lo dijera. Solo, porque la mesa se sentía demasiado llena de todo ese vacío. Una vez le envié un mensaje a mi hijo para recordarle el cumpleaños de su padre. Respondió con un emoji de pulgar arriba. Eso fue todo. Había guardado esa fecha durante 29 años. Encendía la misma vela cada vez. Me sentaba en la misma silla y dejaba que el silencio me abrazara. Pero ahora, solo un pulgar. No pedía mucho. Solo cosas pequeñas. Como que no usaran los paños de cocina como trapos. Que no arrancaran las gardenias para plantar arbustos de lavanda. Que alguien dijera, hiciste un buen trabajo manteniendo vivo este lugar. Pero nadie lo dijo. Solo reorganizaron los gabinetes. Compraron cubiertos nuevos.
Mudaron mis libros al estante del garaje etiquetado estacional. Hasta el perro cambió. Solía dormir fuera de mi puerta. Ahora espera junto a la de ella. No era solo que ella me apartara. Es que él la dejó. Que dejó de ver la erosión. O tal vez la vio, y no le importó. Una vez, hice un pastel para su cumpleaños, de limón, su favorito. Ella me lo devolvió en el pasillo. Tiene demasiado azúcar, dijo. Él está intentando cuidarse. Esa noche vi la caja de pastelería en la basura. Mousse de chocolate blanco. Nunca volví a hacer pastel después de eso. Había cosas que me decía para poder seguir. Ella se está adaptando. Están ocupados. Solo estoy siendo sensible. Pensé que tal vez si seguía siendo útil, me mantendrían. Tal vez si mantenía las esquinas limpias y el agua caliente y las toallas dobladas, volverían a verme. Pero la utilidad es una forma peligrosa de amor. Porque desaparece en el momento en que disminuyes el ritmo. El día que me devolvió mi pulsera, la que llevé en mi boda, sentí que algo cedía. Era un brazalete fino de oro con pequeños lirios grabados a mano. Pasado de mi madre. Lo envolví en terciopelo y se lo ofrecí en silencio una mañana. Algo viejo, le dije. Para tu futuro. Ella sonrió. Lo aceptó. 2 semanas después, lo encontré sobre mi tocador. Con una nota. No es realmente mi estilo. Gracias de todos modos. Esa pulsera había sobrevivido a una guerra, un matrimonio y una mudanza entre estados. Pero no sobrevivió a su gusto. No pregunté por qué. Simplemente la envolví de nuevo. Esta vez en tela. La guardé en el cajón con mis otras piezas que ya no encajaban en la casa. Aún había momentos que intentaban engañarme. Un buenos días dicho en el tono justo. Una foto donde mi hijo apoyaba su mano suavemente sobre mi hombro. Pero incluso un fuego que muere da un poco de luz. Intenté fingir. Intenté aferrarme a los bordes suaves de la memoria. Como cuando tenía 10 años y me pidió ser su Valentín. O cuando me escribió una carta a los 16, diciendo que yo era su persona favorita en el mundo. Guardé esa carta en mi Biblia. Todavía está ahí. Amarillenta. Desvaída. Pero recuerdo cada palabra. Ahora, apenas me llama por mi nombre. Solo un rápido más y tengo suerte. O una mirada silenciosa cuando necesita algo. El resto del tiempo, solo soy el fondo silencioso de su hermosa vida. Una sombra que aún dobla bien las servilletas. Un fantasma que sabe dónde se guardan las tijeras. Pero yo recuerdo. Lo recuerdo todo. No lo estaba buscando. Solo estaba sacando la basura. Martes por la mañana. La niebla aún baja sobre el césped. Los cubos alineados como soldados silenciosos. Fue entonces cuando lo vi. La bolsa de basura se había roto. Algo pálido y familiar yacía medio cubierto de pozos de café y cáscaras de huevo. Supe lo que era antes de alcanzarlo. El colibrí. Mi colibrí. El de la ala astillada. El que mi hijo había pegado con demasiada goma Elmer cuando tenía 7 años. El que conservé a través de cada mudanza. Cada pérdida. Cada invierno. Me arrodillé sin pensarlo. Lo recogí con ambas manos. Roto ahora, sin posibilidad de arreglo. El esmalte agrietado como vidrio cansado. La cola completamente desaparecida. Parecía roto. Pero no muerto. Me senté ahí, sobre la grava junto a los cubos de basura, y lo sostuve como a un niño. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Solo respiré. Una inhalación larga. Una exhalación lenta. Como si intentaran no romperme también yo. Entré y lo envolví en un paño de cocina. El azul viejo con limones desvaídos. Lo puse en mi cajón bajo los agarradores. No dije una palabra. No pregunté quién lo tiró. No pregunté por qué. Porque ya lo sabía. Más tarde esa tarde, volví a poner la mesa. Costumbre, supongo. 3 platos. Tenedores a la izquierda. Servilletas dobladas una vez, luego otra. Cuadrados perfectos. Ellos tardaron en bajar. Riendo por algo arriba. Llené vasos de agua.
Miré por la ventana hacia la nada. Y de repente, mi mente fue a un lugar que no había visitado en años. Era un recuerdo. Pequeño. Suave. Del tipo que casi olvidas hasta que algo se rompe y lo libera. Él tenía 2 años. Estábamos en el patio trasero, solo nosotros dos. Tenía tierra en las mejillas y una piedrita en cada mano. Me miró y dijo: «Tú sonríes bonito, mamá. Haces que el sol regrese». Yo había reído. Le besé la cabeza despeinada. Y por un momento, el mundo se sintió tan lleno. Como si hubiera hecho algo bien. Ese recuerdo me golpeó como el viento contra una puerta hueca. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño? Justo cuando todo parecía desmoronarse. Ese día, lo recordé todo. Lo bueno. La pena. Los sacrificios silenciosos que nadie aplaudió. Recordé quedarme despierta con fiebres y tareas y sueños prestados. Recordé coser una capa de Batman a medianoche. Recordé olvidar mi propio cumpleaños para hacer que el suyo se sintiera más grande. Y ahora. Era la extraña que doblaba servilletas en una casa que olvidó mi nombre. Miré la mesa que había puesto. Las sillas que solía llenar con historias. La habitación que ya no se parecía a la mía. Y lo sentí. La ruptura. No una grieta. No un chasquido. Algo más lento. Más silencioso. Como un hilo que se deshilacha del borde de un abrigo muy usado. Volví a mi habitación. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Abrí mi cajón y toqué el pájaro envuelto en tela. Por primera vez en mucho tiempo, me senté al borde de la cama y me dejé sentir todo. Sin actuación. Sin sonrisas. Sin fingir. Solo duelo. Por lo que perdí. Por lo que di. Por lo que nunca volveré a hacer a sus ojos. Pensamientos de una sola palabra cayeron como piedras. Vacía. Olvidada. Perfecta. El silencio ya no me asustaba. Se sentía inmerecido. No hice la cena esa noche. No fui cuando ella me llamó desde el pie de la escalera. No expliqué. Solo dejé que el silencio respondiera por mí. Oí el pitido del microondas. Oí el sonido de cajas de comida para llevar abriéndose. Los oí reír con un programa que no reconocí. Y me di cuenta. No me necesitaban. No de verdad. Ya no. El delantal colgaba en el gancho junto a la despensa. Aún cálido de la última vez que lo usé. Aún con la forma de mis manos cansadas. Lo miré como una lápida. Y pensé: ¿qué pasa con un título cuando nadie recuerda por qué lo ganaste? Esa noche, no dormí. Miré la luna cruzar las sombras del pasillo. Pensé en cómo solía tomarme de la mano en el supermercado. Cómo se asustaba si me perdía de vista aunque fuera por un segundo. Ahora. Ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando ella hablaba por los dos. La tristeza no era aguda. Era lenta. Como una marea que retrocede centímetro a centímetro hasta que te quedas sola sobre arena húmeda, preguntándote a dónde se fueron las olas. Toqué al colibrí una vez más antes de cerrar los ojos. No importaba si estaba roto. Había volado. Y yo también. Aunque ellos no lo vieran. Aunque nunca lo hicieran. Volví a despertarme antes del amanecer. Como siempre. La misma bata vieja, el mismo suelo frío, el mismo dolor en las rodillas. Pero algo era diferente. No había pena en el silencio de esa mañana. Solo quietud. Y la quietud, he aprendido, no es lo mismo que la derrota. Herví agua. La vertí lentamente sobre hojas de té que guardaba en una vieja lata que nadie tocaba. No preparé el desayuno. No abrí las persianas. No doblé ni una sola toalla. Solo me quedé allí, con la taza en la mano, dejando que la mañana tomara forma sin mí. Y por una vez, lo hizo. Sus alarmas sonaron tarde. La oí maldecir. Lo oí a él tirar algo en el pasillo. Sin café esperando. Sin almuerzo preparado. Sin Margaret tarareando cerca de la estufa. No vinieron a buscarme. Y eso me lo dijo todo. Ese día, caminé hasta el banco.
Quité mi nombre de la tarjeta compartida que abrí para él cuando tenía 22. Nunca dijo gracias. Nunca tuvo que hacerlo. La cajera fue amable. Sus manos rápidas y seguras. No preguntó por qué. Pero vi algo titilar en sus ojos cuando deslicé los papeles. Una especie de entendimiento. Después, el abogado. El mismo que me ayudó a cerrar el testamento de mi difunto esposo, cuando el duelo aún me hacía tartamudear. Esta vez me senté más erguida. Pedí revisar mi testamento. Todo. La casa, los ahorros, el terreno del jardín de al lado. Iría ahora a mi sobrina Clara. No porque lo necesitara, sino porque llamaba todos los domingos sin falta. Porque recordaba cómo me reía antes de que los años aplanaran esa risa. Cuando el abogado preguntó si quería notificar a mi hijo, negué con la cabeza una sola vez. No, dije. Lo notará cuando intente tomarlo. Esa noche, encontré la escritura de la casa de huéspedes escondida entre viejos recibos. Esa sí era completamente mía. La estábamos renovando juntos, ¿recuerdas? Lo llamaban una inversión familiar. Qué gracioso. Yo había pagado todas las facturas. A la mañana siguiente, la vendí. En silencio. A una pareja joven con un bebé y demasiados sueños. Les dije, llenen esto de ruido. Del bueno. Ellos lloraron. Yo no. El jueves, vacié el armario del lavadero. El que ella había empezado a usar para sus decoraciones de temporada. Saqué cada caja de recuerdos que había guardado. Ropita de bebé. Viejos diarios. Cartas que mi esposo escribió con tinta de tiempos de guerra. Y una caja etiquetada como para después. La abrí por primera vez en años. Dentro, mi velo de novia. La carta de mi hijo cuando fue aceptado en la universidad. Y un sobre desvaído, sellado herméticamente. El colibrí no era lo único que escondí. Ese sobre. Lo había metido en la base del pájaro hacía mucho. Un segundo testamento. Uno escrito a mano. Antes de que ellos siquiera pensaran en llamarme una carga. Sonreí. No con amargura. Solo, con certeza. Esa tarde, entré en la cocina. Ella estaba de pie en el fregadero, bebiendo jugo verde, revisando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Caminé hacia la pared detrás de ella. La misma pared que solía tener el bordado de mi madre. Madre de la casa. Enmarcado. Desvaído. Me lo dieron el día que me mudé, mucho antes de que ella llegara. Lo quitó el año pasado. Dijo que chocaba con el nuevo salpicadero. Pero yo lo había vuelto a colgar en secreto, solo una vez más. Y ahora. Lo quité yo misma. Lo sostuve un momento con ambas manos. Luego salí al exterior. Sin zapatos. Solo paso silencioso sobre el concreto cálido. Puse el marco en el fogón. Encendí un fósforo. Lo vi arder. No lloré. No susurré adiós. Solo crujió una vez al romperse el vidrio. Pero no me estremecí. Regla de la escena silenciosa. Ni una palabra. Ni un portazo. Solo el siseo de la llama devorando el bordado. Esa noche, abrí el buzón. Quité la placa con el nombre que decía señor y señora Caleguá. La dejé vacía. Por ahora. Porque algunos espacios necesitan estar vacíos antes de sentirse tuyos otra vez. No les dije nada. No grité. No acusé. No supliqué. Solo moví cosas. Cerré cuentas. Desplacé papeles. Un acto silencioso a la vez. Ella preguntó una vez si había visto su cargador. Dije que no. Él preguntó si había hecho su cita con el dentista. Dije que no. Sus voces se volvieron más agudas. Más impacientes. Pero no respondí. No reaccioné. El poder no necesita gritar. Solo necesita dejar de servir. No di un portazo. Solo lo cerré, finalmente. Ese fin de semana, vi a los colibríes regresar al jardín. Uno se quedó suspendido cerca de la ventana de la cocina, con alas como un latido. Rápido. Suave. Preciso.
Le susurré como a un viejo amigo. Volviste. Se quedó un poco más de lo habitual. Luego se fue. Pero yo me quedé. Esta vez, no estaba esperando. Esta vez, no era la sirvienta. Esta vez, estaba viendo cómo la casa volvía al silencio. No como castigo. Como una elección. ¿Alguna vez te quedaste en silencio solo para mantener la paz? Y luego, un día, te das cuenta. El silencio es tuyo ahora. Fue él sobre lo que me rompió. No las palabras. Ni siquiera las firmas. Sino el sobre. Color crema. Grueso. Con iniciales doradas en relieve. Lo encontré metido en una carpeta etiquetada Transición de cuidados en el hogar. Estaba en la oficina. Su oficina. La misma en la que dijeron que no necesitaba entrar nunca. Ella había dejado la puerta abierta mientras hacía unos recados. Dijo que iba a comprar velas para su sala de spa. No estaba buscando nada. Estaba desempolvando. Aún haciendo las cosas por las que nadie me daba las gracias. Fue entonces cuando vi la carpeta. Dejaba a medio salir del cajón, como una mentira de niño. La abrí. Despacio. Con las manos firmes, como si ya supiera lo que vivía dentro. Los papeles eran oficiales. Una evaluación, sin firmar, pero condenatoria. Margaret Calewa. Edad, 68. Síntomas: confusión, inestabilidad emocional, capacidad de juicio disminuida. Había una nota en su letra. Podríamos tener que adelantar esto antes de que cambie el testamento. Otra página, un borrador de una solicitud de tutela. Presentado, pero aún sin sello. Había escrito su nombre en cuidador principal. La firma de mi hijo estaba en la página 3. No necesitaba leer el resto. Me senté en la silla que llamaban de asiento. Mis piernas habían dejado de responder. Afuera, la fuente burbujeaba suavemente. Cantos de pájaros en el limonero. El mundo seguía girando como si no acabara de romperse. Sostuve el sobre. Lo giré. Vi la fecha. 3 meses atrás. Eso es lo que llevaban planeando borrarme. No solo moverme. No solo silenciarme. Sino declararme desaparecida. Legalmente. Permanentemente. Mientras aún cocinaba sus comidas. Mientras aún doblaba sus toallas y barría el patio. Mientras aún recordaba cada cumpleaños, cada desamor y cada cuento para dormir. No estaban esperando a que muriera. Me estaban borrando mientras aún respiraba. No solo me olvidaron. Me borraron. Me levanté. Fui al cuarto de huéspedes donde guardaba mi vida real. La caja con certificados de nacimiento, escrituras y cartas que nunca confié al espacio digital. Abrí la tapa. Busqué el colibrí. Lo desenvolví con cuidado. El esmalte roto se había apagado, pero la forma aún estaba ahí. Debajo, doblado con fuerza, estaba el testamento que escribí después de la muerte de mi esposo. Firmado, con testigos, y sellado. Dentro de él. Mis intenciones, mis límites, mi nombre. Escrito de mi puño y letra. Y él declara. Mi sobrina siempre fue la contingencia. Incluso entonces, lo sabía. Una mujer sola debe escribir sus planes 2 veces. Había olvidado que lo había metido en la base. Alguna parte de mí lo enterró ahí, esperando el momento en que el papel necesitara hablar más fuerte que mi voz. Y aquí estábamos. Volví a la oficina. Reemplacé sus papeles con los míos. Dejé su carpeta donde la encontré. Intacta. Pero no invisible. Esa noche, miré a mi hijo al otro lado de la mesa. Él no devolvió la mirada. Demasiado ocupado contándole a ella sobre el presupuesto del contratista para remodelar el patio. Deberíamos terminarlo antes del verano, dijo. Una vez que la escritura esté limpia, podemos refinanciar. Limpia. Como si mi presencia fuera una mancha. Ella asintió. Finalmente se sentirá más como nuestro. Nadie preguntó cómo había sido mi día. Nadie notó que no había comido. Los miré a ambos y sentí que algo me dejaba. No era ira. No era tristeza. Solo, permiso.
para soltar la cuerda. Para dejar ir el borde al que me aferré durante años, esperando que me volvieran a subir. Más tarde, subí al ático. Abrí el último baúl. El que contenía su mantita de bebé. El primer dibujo que hizo de nuestra familia, solo 2 muñecos de palo y un sol amarillo. En la esquina, escrito con letras torcidas de crayón. Yo y mamá. Nadie más. Me senté con las piernas cruzadas sobre el suelo de madera, sosteniendo ese dibujo. Olfateaba a cedro y tiempo. Y pensé. Él fue mío una vez. Completamente. Y ahora, soy solo un documento que debe gestionarse. Abajo, la risa subía desde la sala. La risa de ella, aguda y limpia. La de él, apagada y cansada. Ni una sola vez pronunciaron mi nombre. Y por primera vez, me alegró. Ya no quería oírlo. No de sus bocas. No en ese tono. No cuando lo habían arrastrado por peticiones y mentiras. Me quedé en el ático hasta que salió la luna. Dejé que el polvo cubriera mis rodillas. Dejé que el silencio se asentara en mi columna. Hay algo sagrado en conocer toda la verdad. Incluso cuando te rompe. Especialmente entonces. Porque ahora podía verlo todo. La forma en que usaron mi silencio como permiso. La forma en que confundieron mi paciencia con pasividad. La forma en que diseñaron un futuro en el que yo no existía. No por muerte. Sino por eliminación. Pensaron que eran astutos. Que no me daría cuenta. Que mis manos, demasiado suaves por la edad y el trabajo, no podían sostener una espada. Se equivocaban. No necesitaba pelear. Solo necesitaba recordar quién era. Quién aún soy. No confundida. No rota. No desvaneciéndose. Solo callada. Y callada no significa débil. Significa observar. Esperar. Y elegir, por fin, escribir mi propio final. A la mañana siguiente, no hice café. No abrí las persianas. No respondí cuando ella llamó a mi puerta con esa voz quebradiza que usa cuando vienen invitados. Ya había hecho la maleta. No eran maletas. Solo una bolsa de cuero, desgastada en las esquinas, suave por la memoria. Dentro. La escritura de la casa de huéspedes, ya vendida. El testamento actualizado, notariado y sellado. Mi certificado de nacimiento, pasaporte, y el colibrí, envuelto otra vez en ese paño de cocina azul desvaído. No necesitaba mucho. Porque no estaba huyendo. Me estaba yendo. Por elección. Me paré frente al espejo por mucho tiempo. No para revisar mi reflejo. Solo, para reconocerme de nuevo. Luego me quité el anillo. No la alianza, eso lo había hecho años atrás. Este era diferente. Una delicada banda de oro que mi hijo me regaló cuando consiguió su primer trabajo. Ahora ya no tendrás que pedirle nada a nadie, dijo. Lo dejé sobre el tocador. Él ya había retirado ese sentimiento hacía mucho tiempo. Llamé a Clara esa tarde. Le pregunté si su oferta seguía en pie. La habitación de invitados. El jardín en la parte trasera. El lugar que siempre decía que era mitad tuyo de todos modos. No dudó. Su voz se quebró cuando dijo. Vuelve a casa. No le conté todo. Todavía no. Algunas historias necesitan asentarse antes de contarse. Como el polvo después de una demolición. Pero le prometí que llevaría flores. Que plantaría algo nuevo. Antes de irme, caminé por la casa una última vez. No para decir adiós. Para reclamar mis pasos. La silla junto a la ventana donde lo amamanté. La esquina donde le enseñé a atarse los zapatos. El cajón de la cocina donde solía guardar notas para los almuerzos escolares. Suerte en tu examen de ortografía. Orgullosa de ti, siempre. Todo eso ya se había ido. Pero seguía siendo mío, de una forma que no podían borrar. No dejé una carta. No cerré una puerta de golpe. Solo me quité de la narrativa. Al atardecer, ya me había ido. Clara me recibió en el porche con los brazos abiertos y ojos suaves. No pidió explicaciones. Trajo té. Y silencio.
Del bueno. Esa noche, desempaqué el colibrí. Lo coloqué con cuidado en el alféizar de la ventana junto a una planta de albahaca en flor. Su ala rota captó la luz de la luna como si perteneciera ahí. Sonreí. No ampliamente. Solo lo suficiente. A la mañana siguiente, caminé al pueblo. Recuperé mi nombre. Margaret Lillian Hart. Nacida en 1956. Hija de Ruth, esposa de Thomas, madre de... Bueno. Sigo siendo madre. Aunque nadie lo diga en voz alta. Firmé los formularios con mano firme. Sentí que la tinta me anclaba. Ella se había quedado con el título. Pero yo nunca lo necesité. Más tarde esa semana, planté lirios en el jardín de Clara. Lirios blancos, como los del ramo de mi boda. Cada uno una decisión. Cada uno una liberación. Le di a Clara la pulsera. La que su prima había rechazado. Las manos de Clara temblaban al abrocharla. La cuidaré, susurró. Lo sé, dije. Porque lo decía en serio. Esa tarde la pasé caminando entre hileras de hierbas y flores, tocando las hojas como páginas de un libro que había escrito sobreviviendo. Ya no estaba enojada. Estaba despierta. Hay una diferencia. Encontré la vieja foto de mi hijo y yo en el fondo de mi bolsa. Él en mi regazo. Tarta en la nariz. Los dos riendo por algo que nadie recordaba. La miré mucho tiempo. Luego la guardé en un cajón. No para olvidarla. Solo, para dejarla descansar. Porque no todo lo roto debe tirarse. Algunas cosas simplemente ya no pertenecen a la repisa. Clara me preguntó, una vez, si alguna vez regresaría. Solo para visitar. Negué con la cabeza. Ya me fui por más tiempo del que ellos alguna vez supieron. No insistió. Solo hizo espacio a su lado. Me dejó sentarme. Me dejó respirar. Me dejó existir sin tener que demostrar mi valor. El colibrí permaneció en el alféizar. Su ala rota mirando al sol. Me descubrí mirándolo como si fuera un reloj. No esperando. Solo recordando. Una vida puede girar lentamente, como una veleta. Y luego una ráfaga lo cambia todo. Ellos intentaron enterrarme bajo papeles. Intentaron retratarme como si me desvaneciera. Pero yo no estaba desapareciendo. Estaba eligiendo. Y a veces, elegir la paz significa dejar ir a las mismas personas por las que alguna vez viviste. ¿Te habrías ido o habrías recuperado todo? No quería recuperarlo. Quería avanzar. Pasaron 3 semanas cuando él apareció. Sin avisar. Sin llamada. Sin mensaje. Solo un auto plateado entrando en la entrada de grava de Clara. Lo observé desde la ventana. No me estremecí. No corrí a la puerta. Clara salió primero, firme como una piedra. Él preguntó por mí. Ella miró una vez hacia la casa. Luego dijo, ella está aquí. Pero no te debe nada. Y lo decía de verdad. Igualmente salí. No por él. Por mí. Se veía mayor. Cabello ralo, hombros tensos, camisa por fuera como si no hubiera dormido. No sonrió. Ma, dijo, apenas audible. Su voz se quebró. No lo sabía. Alcé una ceja. Tragó saliva. Miró hacia la grava como si pudiera encontrar las palabras allí. Ella me dijo que te fuiste porque estabas cansada. Dijo que estabas empezando a olvidar cosas. Yo, le creí. No hablé. Él necesitaba sentarse en ese silencio. No leí todo lo que me dio, dijo. Firmé porque pensé que solo estábamos protegiéndote. Levantó la vista. Pero no me ablandé. No me incliné. No lo rescaté del peso de sus propias decisiones. Permitiste que ella solicitara la tutela, dije finalmente. De una mujer que te preparó el almuerzo hasta el año pasado. Su rostro se plegó. Como papel. Como arrepentimiento. No lo leí. Entonces, ¿por qué lo firmaste? No tuvo respuesta. Solo una quietud rota. Te extraño, dijo. Asentí una vez. Aún estoy aquí.
Fue entonces cuando lo vi. El destello de pánico detrás de sus ojos. La realización de que aún aquí no significaba aún tuya. Extendió la mano, como queriendo cerrar la distancia con algo. Una mano, un abrazo, una disculpa a medias. Pero no me moví. Solo quería que volvieras, dijo. Ya lo hice, respondí. Solo que no a ti. Retrocedió como si las palabras pesaran. Y lo hacían. Miró alrededor del jardín. Vio los lirios. La tierra fresca. El colibrí en el alféizar. Volviste a plantar y dijo. Siempre lo hago. Se quedó ahí mucho tiempo, como sin saber a dónde ir después. Luego, el golpe final. Sacó del bolsillo una pequeña foto. Una ecografía borrosa. Ella está embarazada, dijo. Nace en septiembre. Asentí. La sostuvo hacia mí. No la tomé. Queremos que formes parte de su vida, dijo rápidamente. Sé que cometimos errores. Pero no es demasiado tarde. Aún puedes ser abuela. Abuela. No madre. No Margaret. Un título de conveniencia. Miré la imagen. Luego a él. Fui tu madre durante 38 años, dije. Me olvidaste en 3. Intentó hablar. Pero yo ya me había dado vuelta hacia la puerta. Por un momento, sentí lástima por él. No porque estuviera roto, sino porque finalmente vio en que me había convertido. Intocable. Inmóvil. Indiferente. No cerré la puerta de golpe. Solo la cerré, dejando que el pestillo susurrara la última palabra. No volvió a golpear. Me quedé en la ventana y observé su auto alejarse. Lento al principio. Luego desapareció. Más tarde, encontré la foto en el escalón del porche. Doblaba. Dejaba como una ofrenda de paz. O tal vez un desafío. La recogí. La sostuve un segundo. Luego la puse en la chimenea y encendí un fósforo. Observé los bordes curvarse. Vi la llama convertir lo que pudo ser en lo que nunca sería. No odiaba al niño. Pero no iba a permitir que reescribieran la historia. No con un nuevo nombre. No con un título fresco destinado a sanar lo que se negaban a admitir que rompieron. Clara entró, vio el humo elevándose. No dijo nada. Solo sirvió té. Nos sentamos en silencio otra vez. No para evitar el ruido, sino porque nos habíamos ganado la quietud. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Yo sí. Porque hay poder en alejarse cuando esperan que regreses arrastrándote. Hay fuerza en no necesitar ser elegida para saber tu valor. Hay libertad en decir. No, gracias. Incluso cuando todo tu pasado ruega por una segunda oportunidad. Especialmente entonces. Ellos volvieron. Pero yo ya me había ido. La paz no llegó de golpe. No fue ruidosa. No se anunció como el perdón ni como el final. Llegó en forma de luz matutina. Suave a través de las cortinas de encaje que Clara nunca reemplazó. Vapor elevándose del té que preparé para mí, no para nadie más. La forma en que la brisa movía los carillones del jardín, como una risa que no oía hace años. Dejé de revisar el teléfono. No por rencor, sino porque ninguna parte de mí seguía esperando por ellos. Algunas cosas no sanan porque alguien dice lo siento. Sanan cuando dejas de desangrarte por las personas equivocadas. Empecé a llevar una lista. No de agravios, sino de cosas que había olvidado que amaba. Albahaca fresca entre mis dedos. El olor a tierra mojada. Viejos discos de jazz en el tocadiscos polvoriento de Clara. Crucigramas en tinta. Cosas que no pedían permiso para devolverme la vida. Una tarde, abrí la caja que una vez etiqueté como para después. Dentro estaba el velo, el dibujo con crayón, y una nota de mi esposo. La había escrito la semana antes de su cirugía. Si algo pasa, no esperes a que te inviten a vivir de nuevo. Entra. Tómalo. Nómbralo como tuyo. Esperé 20 años. Esperé un título. Un gracias. Una segunda oportunidad con el niño que crié.
Y no obtuve nada de eso. Pero ya terminé de esperar. Me paré en el jardín con el colibrí en una mano y una pequeña llave de bronce en la otra. La misma llave de la casa que intentaron quitarme. La que nunca les di. La que mantuve en una cadena, escondida detrás de mi ropa como una reliquia. La levanté hacia el sol. Ya no habría nada. Y tal vez ese era el punto. Caminé hasta el río detrás del terreno de Clara. Un recodo tranquilo que olía a musgo y memoria. Me paré al borde. Observé el agua moverse como el tiempo, hacia adelante, lento, indiferente. Luego solté la llave. No con rabia. Solo, deliberadamente. Se hundió rápido. Ni siquiera hizo salpicadura. El sonido de soltar a veces es silencio. Regresé al jardín. Planté un lirio más. Rojo brillante. Llamado Rey de Fuego. La etiqueta decía resistente al invierno. Sonreí. Yo también lo era. Clara salió después, me ofreció limonada. Dijo que la habitación de invitados era mía por el tiempo que quisiera. Le dije que me gustaría construir un banco bajo el arce. Ella dijo, hagamos lo tuyo. Y lo hicimos. Cada clavo. Cada nudo. Cada centímetro fue paz hecha sólida. No del tipo que necesita testigos. Solo del tipo en el que te sientas con la espalda recta y el corazón en calma. No han vuelto a llamar. Ni siquiera después del nacimiento. Lo supe por un vecino. Niña. Sana. Llamada como su madre. No como yo. Pero está bien. Los nombres no significan pertenencia. Y los títulos no significan honor. Ya no soy la madre de la casa. Ya no soy Manny Margaret la ayudante ni Margaret el problema. Soy Margaret Lillian Hart. Hija de Ruth. Esposa de Thomas. Madre, una vez. Completa, siempre. Planteo un nuevo cartel en la puerta del jardín. Pintado a mano. Rizos suaves y letras verdes desvaídas. Dice. Bienvenido, si vienes con bondad. Algunos lo leen y sonríen. Algunos solo asienten. Pero entienden. Porque ahora, las reglas son mías. No debo explicaciones. No debo acceso. Y ciertamente no debo nada a quienes confundieron mi amor con servidumbre. El delantal que dejaron sigue doblado en mi armario. Lo guardo no para recordar el trabajo, sino para recordar que nunca fui solo el trabajo. Un día, Clara me encontró sentada al borde del jardín, tarareando. Me preguntó qué melodía era. No lo sabía. Simplemente, volvió a mí. Como el resto de mí. Ella tomó mi mano. La sostuvo como algo sagrado. ¿Estás en paz?, dijo. No, respondí. Estoy libre. Ella sonrió. Y supe que entendía. Porque la paz no es silencio. Se gana. Y la libertad. La libertad no es irse. Es saber que podrías volver. Pero nunca lo harás. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. La llave que nunca di, se convirtió en la que me liberó.